¿Alguna vez has sentido que hay secretos mucho más grandes, verdades ocultas que nadie se atreve a contar? ¿Qué detrás de lo que vemos y escuchamos existe un conocimiento que puede cambiarlo todo? Hoy quiero hablarte de algo que ha permanecido en las sombras por demasiado tiempo. El libro prohibido de Jacobo Greenberg, un compendio de revelaciones que nunca compartió con nadie, un tesoro escondido que guarda la llave para comprender la conciencia y la realidad desde una perspectiva que desafía todo lo conocido. Este no es un simple libro, es la voz más íntima de un hombre que dedicó su vida a explorar los límites de la mente y el universo. Un hombre que se atrevió a mirar más allá del velo de lo visible y que en sus páginas más secretas dejó plasmadas enseñanzas tan poderosas que podrían transformar tu vida, tu manera de entender el mundo y la conexión profunda que todos tenemos con el todo. Hoy, quiero invitarte a abrir tu corazón y tu mente para recibir estas revelaciones, no como simples palabras, sino como un llamado profundo a despertar. Porque lo que Jacobo Greenberg dejó en ese libro no es solo información, es una invitación a trascender, a descubrir quién eres realmente y a comprender que la realidad es mucho más amplia y mágica de lo que jamás imaginaste. Prepárate para adentrarte en un misterio que cambiará para siempre tu forma de ver la vida y a ti mismo. Bienvenido a este viaje hacia lo desconocido, hacia el corazón del saber prohibido que solo los valientes se atreven a explorar. ¿Quién fue Jacobo Greenberg y por qué su conocimiento era tan especial? Jacobo Greenberg fue una figura singular en la historia de la exploración de la conciencia, un puente viviente entre la ciencia moderna y las tradiciones espirituales ancestrales. Desde muy joven, sintió una inquietud profunda, una llamada que lo llevó a cuestionar todo lo establecido y a buscar respuestas más allá de lo evidente. No se conformó con las explicaciones superficiales que ofrecen la lógica o la razón por sí solas, sino que se lanzó a la aventura de explorar el misterio que habita en el corazón de la mente humana y su conexión con el universo. Este llamado interior fue su motor, una llama incandescente que nunca se apagó y que lo impulsó a dedicar su vida a descubrir qué somos realmente y cuál es la verdadera naturaleza de la realidad. Lo que hizo a Jacobo Greenberg verdaderamente especial no fue solo su capacidad intelectual o su formación académica en psicología y neurociencia, sino su valentía para ir más allá de los límites impuestos por la ciencia tradicional. Mientras muchos se quedaban en la superficie, él se sumergió en las prácticas espirituales y chamánicas de México, aprendiendo directamente de sabios ancestrales y absorbiendo conocimientos que no se encuentran en los libros ni en los laboratorios. Esa fusión entre ciencia y espiritualidad fue el sello distintivo de su trabajo, una síntesis rara y valiosa que le permitió vislumbrar una dimensión oculta de la conciencia que conecta a todos los seres y a toda la existencia. Greenberg descubrió que la conciencia no es un mero subproducto del cerebro, ni una función aislada del sistema nervioso. Para él, la conciencia es una fuerza viva, dinámica y expansiva que está entretejida con el campo sintérgico, ese vasto campo de energía e información que sostiene y da forma a toda la realidad. Este conocimiento no solo era revolucionario en términos científicos, sino profundamente transformador a nivel espiritual. Implicaba que somos co-creadores conscientes de nuestra experiencia, que la realidad que percibimos es maleable y que nuestra atención y energía tienen el poder de influir en ella de maneras que aún están siendo descubiertas. Más allá de sus teorías, Greenberg fue un hombre que vivió su sabiduría. No se limitó a ser un académico distante. Su compromiso era con la verdad vivida, con el despertar real y profundo de la humanidad.
Él sabía que su conocimiento podía ser incómodo, desafiante, incluso peligroso para aquellos que no estaban preparados. Por eso, a veces se movió en silencio, dejando ciertas enseñanzas solo para quienes estuvieran verdaderamente dispuestos a escuchar y transformar su vida. Esta actitud es la que hace que su legado sea tan sagrado, tan valioso, porque no es solo información para acumular, sino una invitación a un viaje interior de descubrimiento y expansión. Jacobo Greenberg dejó una huella imborrable, no solo en la ciencia ni en la espiritualidad, sino en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá del velo de la realidad común. Su conocimiento es un faro para aquellos que buscan comprender que somos mucho más que cuerpos y mentes. Somos parte de un todo inmenso, un misterio vibrante y en constante movimiento. Esta comprensión especial, esta llave que Él ofreció al mundo, es la que hoy te invito a explorar conmigo, para que tú también puedas despertar el poder que reside en tu interior y conectar con la verdad que trasciende las palabras. ¿Qué es ese libro prohibido? El llamado libro prohibido de Jacobo Greenberg es, más que un simple objeto físico o un cuaderno con páginas, un símbolo de la verdad más íntima que él mismo descubrió y que nunca se atrevió a revelar del todo al mundo. Según quienes lo conocieron y quienes han rastreado sus investigaciones más ocultas, Greenberg escribió, a lo largo de años, un compendio personal donde plasmó sus descubrimientos más extremos, sus experiencias más místicas y las conclusiones más arriesgadas a las que llegó en su búsqueda de la conciencia. Era un libro que, incluso para él, parecía demasiado avanzado, demasiado incomprensible para la mayoría, demasiado peligroso tal vez, porque cuestionaba los cimientos mismos de la realidad como la conocemos. Este libro no estaba destinado a ser publicado ni compartido ampliamente. Era, según se cuenta, un documento privado, en el que Greenberg volcó las visiones y los aprendizajes que surgieron de sus experimentos más radicales con el campo sintérgico, de sus encuentros profundos con chamanes y de sus propios estados de conciencia expandida. A diferencia de sus libros oficiales, escritos con un lenguaje accesible para la academia y el público, este manuscrito era crudo, directo y profundamente revelador. En él describía fenómenos que no podían explicarse científicamente, realidades que él mismo apenas podía sostener con palabras y que contradecían las leyes más básicas de la física y la lógica humana. Lo que se sabe es que este libro contenía descripciones precisas de cómo la conciencia individual puede alterar el tejido mismo de la realidad. Instrucciones para acceder a planos de existencia no ordinarios, relatos de experiencias en las que logró percibir el todo como una sola unidad vibrante, donde el tiempo, el espacio y la identidad personal dejaban de existir como los conocemos. También, se dice, incluía advertencias sobre los riesgos de abrir esas puertas sin estar preparado y sobre las fuerzas desconocidas que uno puede encontrar al adentrarse demasiado en el misterio. Algunos afirman que este libro desapareció junto con él, la noche en que Jacobo Greenberg se desvaneció sin dejar rastro. Otros creen que fue ocultado deliberadamente por él mismo o por personas cercanas para proteger su contenido hasta que el mundo estuviera listo para entenderlo. Y hay quienes sostienen que ese libro nunca fue físico, sino más bien una metáfora de un conocimiento que yace escondido dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser recordado. Sea como sea, este libro prohibido representa el nivel más profundo y valiente de la búsqueda de Greenberg. Su existencia, real o simbólica, nos recuerda que siempre hay algo más allá, algo que no podemos ver ni comprender todavía, pero que late en el corazón de la existencia.
llamándonos a despertar. Y quizá la pregunta más importante no sea dónde está el libro, sino ¿estás tú listo para abrirlo? Las revelaciones más impactantes del libro, la verdadera naturaleza de la conciencia. En las páginas de ese enigmático libro prohibido, Jacobo Greenberg habría plasmado una de las verdades más profundas y desconcertantes a las que llegó en su incansable búsqueda, la verdadera naturaleza de la conciencia. Para él, la conciencia no era un simple producto del cerebro, ni un estado pasajero que surge mientras estamos despiertos y se apaga cuando dormimos. Number lo que descubrió y que se atrevió a escribir solo para sí mismo es que la conciencia es el fundamento mismo de toda la realidad. Jacobo entendió que todo lo que percibimos, nuestros cuerpos, el tiempo, el espacio, las cosas materiales, no son más que manifestaciones de un solo campo unificado de conciencia. Este campo no está fuera de nosotros, ni es algo separado que podamos observar desde lejos. Somos ese campo, cada uno de nosotros. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones no son más que olas momentáneas en ese océano infinito de conciencia que vibra en cada rincón del universo. En sus palabras, la conciencia no está confinada a nuestro cráneo, no tiene fronteras, es infinita, está presente en todo, en la quietud de una montaña, en el murmullo del viento, en el latido de un corazón humano. La separación que sentimos entre nosotros y los demás, entre nosotros y el universo, no es más que una ilusión, un error de percepción impuesto por los sentidos y reforzado por la sociedad. En el fondo, no existe un yo y un tú, solo existe el todo, experimentándose a sí mismo a través de múltiples formas, en infinitas posibilidades. Esta revelación que él mismo describió en ese supuesto libro con palabras humildes pero poderosas, no era simplemente una teoría intelectual, sino una experiencia directa, un estado de ser que alcanzó en algunas de sus prácticas más profundas. Allí, en esos momentos de claridad absoluta, comprendió que cada pensamiento que tenemos, cada intención, cada acto de amor o miedo, resuena en el campo entero, porque todos estamos interconectados por esa red invisible de conciencia. Esa es la verdadera naturaleza de lo que somos, no individuos aislados que vagan en un universo frío y vacío, sino manifestaciones únicas de un mismo campo luminoso y eterno. Comprender esto más aún, vivirlo es despertar. Es recordar que siempre hemos sido uno con todo lo que existe y que nuestra mente tiene el poder de moldear la realidad, precisamente porque no hay separación entre el que sueña y el sueño mismo. Esta enseñanza, quizá demasiado arriesgada para ser compartida en su tiempo, es una de las perlas más valiosas de su legado. Nos invita a mirar hacia adentro, a disolver las fronteras ilusorias y a reencontrarnos con nuestra esencia infinita. Porque al final, como Greenberg bien sabía, no hay nada más transformador que recordar que tú no eres un ser pequeño perdido en el universo. Tú eres el universo, despertando a sí mismo, el poder oculto del campo sintérgico. Entre las páginas del llamado libro prohibido, Jacobo Greenberg dejó una de sus revelaciones más enigmáticas y a la vez más poderosas, el verdadero poder del campo sintérgico. Aunque en sus obras públicas ya había esbozado esta teoría, lo que escribió en su manuscrito secreto iba mucho más allá de lo que alguna vez se atrevió a publicar. El campo sintérgico, según Jacobo, no es solo una metáfora o una hipótesis científica para explicar cómo percibimos la realidad. Es, en sí mismo, la matriz viva de todo lo que existe. Es un campo invisible que sostiene, organiza y unifica cada partícula, cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia. No es externo a nosotros,
De hecho, nuestra conciencia es una expresión de ese campo, un nodo a través del cual se manifiesta y experimenta a sí mismo. Lo verdaderamente impactante de sus escritos secretos es que Jacobo afirmaba que este campo no solo moldea la realidad que percibimos, sino que también obedece a nuestra intención. En otras palabras, la estructura de la realidad no está fija ni predeterminada, es maleable, flexible y puede ser reconfigurada desde la conciencia. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción que generamos vibra en el campo sintérgico, lo altera, y esas ondas de cambio se manifiestan tarde o temprano en nuestra experiencia material. Greenberg explicaba que este poder oculto del campo es la razón por la cual los rituales chamánicos, las oraciones profundas y las intenciones claras producen efectos que la ciencia convencional no puede explicar. Es también la razón por la que los milagros, las coincidencias significativas y las curaciones espontáneas son posibles. Porque todo está entrelazado en un solo entramado de energía y conciencia, la red sintérgica. Lo más sorprendente que dejó escrito en su libro fue quizá esta advertencia. El campo sintérgico no distingue entre miedo y amor, entre esperanza y desesperanza. No juzga, simplemente amplifica y devuelve lo que vibra en él. La mente crea, para bien o para mal. Este recordatorio es profundo y contundente. Significa que cada uno de nosotros, cada día, estamos moldeando la realidad que vivimos a través de lo que pensamos y sentimos. Significa que nunca hemos sido víctimas pasivas de un universo indiferente, sino co-creadores activos de todo cuanto sucede. Esta enseñanza invita a asumir una responsabilidad enorme y al mismo tiempo liberadora. Somos libres para decidir qué queremos sembrar en el campo sintérgico. Con cada pensamiento amoroso, con cada acto consciente, alimentamos la red con armonía y belleza. Con cada emoción de miedo o resentimiento, creamos más de lo mismo. Este es el poder oculto que Jacobo descubrió y que supo que muchos no estaban preparados para aceptar. Que no hay nada más poderoso que una mente despierta y un corazón alineado con la totalidad. Quizá por eso decidió guardar estas palabras solo para quienes estuvieran dispuestos a mirarse profundamente, a asumir su propio poder sin miedo y a comprender la magnitud de su ser. Porque quien entiende el campo sintérgico y lo vive conscientemente, ya nunca más vuelve a ser el mismo. Cómo nuestra mente puede influir en la realidad física. En las páginas del libro prohibido, Jacobo Greenberg escribió con absoluta claridad algo que durante siglos había sido apenas intuido por los sabios y místicos. Nuestra mente no es solo una espectadora pasiva de la realidad, es una fuerza activa que moldea, influencia y transforma el mundo físico en el que vivimos. Esta afirmación, revolucionaria en sí misma, no era para él una simple metáfora espiritual, sino una verdad tangible, un descubrimiento respaldado por su propia experiencia y sus investigaciones. Para Greenberg, la mente es una extensión del campo sintérgico, una herramienta de creación. Cada pensamiento que albergamos, cada emoción que cultivamos, genera una vibración única, que impacta directamente sobre el entramado energético de la realidad. Este impacto puede parecer imperceptible al principio, como la caída de una gota en un lago inmenso, pero las ondas que genera se propagan más lejos de lo que podemos imaginar. El universo entero responde a esas ondas porque todo está interconectado. El gran error, decía Jacobo, es creer que lo que pensamos queda solo en nuestra cabeza. Nada de lo que ocurre en nuestra mente es privado en el sentido estricto. Todo pensamiento es energía en movimiento, y esa energía se proyecta, modifica el campo, se transforma en una configuración distinta de la realidad que tarde o temprano
se manifiesta ante nosotros en forma de circunstancias, relaciones, oportunidades o incluso enfermedades. Así es como creamos nuestra experiencia, muchas veces sin darnos cuenta. En su libro más íntimo, incluso se atrevió a describir experimentos que nunca publicó oficialmente. Momentos en los que, en estados de conciencia muy profundos, logró visualizar cambios inmediatos en su entorno físico solo con sostener una intención clara y firme. Cambios aparentemente pequeños, la forma en que alguien le respondía, la manera en que un objeto se comportaba, pero lo suficientemente significativos como para demostrarle que la mente es una fuerza que puede doblar las reglas que creemos fijas. Por eso insistía en algo fundamental: la calidad de nuestra mente es la calidad de nuestra vida. Si nuestra mente está llena de miedo, culpa, ansiedad o resentimiento, esas son las frecuencias que emitimos al campo, y eso mismo se nos devuelve en forma de caos y sufrimiento. Por el contrario, cuando cultivamos pensamientos amorosos, claros y elevados, y los sostenemos con fe, el campo comienza a reorganizarse a nuestro favor, creando sincronicidades, abriendo caminos y sanando las heridas. Esta enseñanza no es para tomarse a la ligera, porque implica una responsabilidad enorme. Reconocer que somos autores de la realidad que habitamos, y aunque al principio puede dar miedo, también es la llave para nuestra libertad. Porque si nuestras elecciones mentales nos han traído hasta aquí, también pueden llevarnos a donde realmente queremos estar. Grinberg nos invita desde esas páginas secretas a vigilar con amor nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque cada uno de ellos es una semilla que germina en el tejido del universo. Nada queda sin efecto, nada se pierde. Cada momento que eliges conscientemente qué pensar y qué sentir, estás eligiendo también la realidad que mañana vivirás. No hay nada más poderoso en tus manos que esto: recordar que la mente no solo percibe la realidad, la crea. La relación entre ciencia, espiritualidad y chamanismo. En el libro Prohibido, Jacobo Grinberg habló de algo que para él era evidente, pero que para muchos resulta imposible de aceptar. No hay verdadera separación entre ciencia, espiritualidad y chamanismo. Lo que parece ser tres caminos distintos hacia la verdad, en realidad son tres perspectivas sobre el mismo misterio: la conciencia y su poder para dar forma a la realidad. Desde su formación académica, Grinberg aprendió el rigor de la ciencia: medir, observar, comprobar. Sabía que la mente humana necesita pruebas y datos para convencerse, pero también descubrió, a medida que profundizaba en la espiritualidad, que la ciencia es apenas un lenguaje limitado para describir fenómenos que trascienden las matemáticas o los instrumentos de laboratorio. La conciencia, decía él, es demasiado vasta para ser atrapada en fórmulas o experimentos controlados. Y en los pueblos originarios, en los rituales de los chamanes, encontró algo que ninguna teoría podía darle: la experiencia viva, directa, transformadora, de esa conciencia infinita que él había intuido desde niño. Para Grinberg, la ciencia y la espiritualidad no eran opuestas, sino complementarias. La ciencia enseña a cuestionar, a explorar, a buscar pruebas. La espiritualidad enseña a confiar, a rendirse, a sentir lo que no se puede explicar con palabras. Y el chamanismo es la práctica ancestral que une las dos. Una disciplina milenaria basada en la experiencia directa con el misterio, que incluye el cuerpo, la mente, la energía y la naturaleza como un todo. En las enseñanzas que escribió para sí mismo, afirmaba que los chamanes ya sabían, siglos antes que cualquier científico, que la conciencia crea la realidad.
Ellos lo experimentaban a través de visiones, cantos, rituales y estados alterados de percepción. Ellos sabían, sin necesidad de estudios ni gráficos, que la mente no es solo un observador, sino una fuerza creativa. Y también sabían que este poder requiere humildad, preparación y pureza de intención, porque las leyes del universo no pueden ser torcidas por el ego sin consecuencias. Por eso para él, el verdadero camino hacia la sabiduría no consistía en elegir entre la ciencia y la espiritualidad, sino en integrarlas, en caminar con un pie en el rigor científico que protege de la superstición y otro en la fe espiritual que protege de la arrogancia, en aprender del conocimiento moderno, pero también del saber ancestral, que ya entendía el lenguaje de las plantas, las estrellas y los sueños cuando los libros aún no existían. Esta integración es la mayor enseñanza de Grinberg. Reconocer que la conciencia es el puente, que el universo es uno solo y nosotros también, que para entenderlo no basta con leer teorías ni repetir rituales, sino atreverse a vivir la experiencia, a sentir lo que la mente no puede calcular. Porque al final, ciencia, espiritualidad y chamanismo no son más que diferentes maneras de mirar el mismo todo. Y tú estás llamado a mirarlo también, porque nunca lo compartió. Una de las preguntas más dolorosas y profundas que surgen al hablar del libro prohibido de Jacobo Grinberg es precisamente esta. ¿Por qué nunca lo hizo público? ¿Por qué guardó esas revelaciones solo para él? Hay quienes podrían pensar que fue por miedo, y es cierto, en parte. Jacobo era perfectamente consciente de la magnitud de lo que había descubierto y de las implicaciones que tenía para nuestra forma de entender la realidad. Sabía que lo que plasmó en esas páginas no solo derribaba las fronteras entre ciencia y espiritualidad, sino que desafiaba las creencias fundamentales que sostienen nuestra sociedad. Hablar de un universo moldeado por la conciencia, de un campo sintérgico sensible a nuestra intención, de la ilusión de la separación, para muchos habría sonado a herejía. Incluso hoy, para algunos sigue sonando a locura. Pero más allá del miedo a la incomprensión o al rechazo, en el fondo había algo más profundo: responsabilidad. Jacobo comprendía que las verdades que había tocado no eran para todos. La conciencia humana, decía él, es como un cristal frágil. Si intentas pulirlo demasiado rápido, puedes romperlo. Y entregar a alguien un conocimiento para el que su mente y su corazón aún no están listos, no es un acto de amor, es una condena. Él había visto lo que pasa cuando alguien despierta demasiado rápido, sin preparación. Confusión, miedo, incluso sufrimiento. En algunos de sus escritos más íntimos, dejó entrever que ese conocimiento no debía ser enseñado en el sentido clásico, sino recordado. Que el verdadero aprendizaje espiritual no ocurre cuando alguien te dice lo que debes saber, sino cuando, gracias a un maestro, un libro o una experiencia, tú mismo empiezas a reconocer en tu interior algo que siempre estuvo allí. Así entendía él el papel de su libro. No era un manual, no era una receta mágica, sino un espejo. Y no todos estaban dispuestos a mirarse tan profundo. También había en Jacobo una humildad profunda. No se creía un Mesías ni un elegido. Él sentía que solo era un mensajero, un investigador de lo invisible, y por eso mismo no se atrevió a imponer su mensaje al mundo. Prefería que quienes verdaderamente buscaban llegaran a él cuando estuvieran listos, que las páginas de ese libro se abrieran solo para las almas preparadas, para quienes ya intuían la verdad más allá de las palabras. Finalmente, no podemos olvidar que Jacobo conocía las fuerzas con las que estaba jugando. Sabía que despertar la conciencia colectiva no solo incomoda a las instituciones y a los dogmas, sino también a otras fuerzas invisibles, menos comprensibles,
que actúan en este plano. Tal vez intuyó que revelar demasiado pronto, era peligroso, no solo para él, sino para quienes intentaran usar ese poder sin la pureza de corazón necesaria. Por eso no lo compartió, porque comprendía algo que pocos comprenden, que no se trata solo de decir la verdad, sino de protegerla, cuidarla y entregarla en el momento correcto, a las personas correctas, cuando el alma y el mundo estén listos para recibirla. La importancia de respetar el proceso y la verdad personal. Quizá una de las lecciones más poderosas que se desprenden del legado de Jacobo Greenberg y de su misterioso libro prohibido es esta: cada ser humano tiene su propio tiempo para despertar. Cada conciencia florece a su propio ritmo. En sus escritos, Jacobo insistía en algo que muchas veces olvidamos en nuestra búsqueda desesperada de respuestas. La verdad no se impone. La verdad no se fuerza. No se puede meter a empujones en un corazón o en una mente que todavía no está lista para recibirla. Así como una semilla no germina si no se respeta el tiempo de la tierra, tampoco el alma humana puede asimilar ciertas enseñanzas si no ha hecho primero el trabajo interno necesario. Respetar el proceso de cada quien es un acto de profunda compasión y también es un recordatorio de que el camino espiritual no es una carrera ni un concurso por ver quién llega primero. Cada paso que damos hacia nuestro despertar, por pequeño que parezca, es perfecto y necesario. Incluso nuestros errores, nuestros miedos, nuestras dudas forman parte del tejido que nos conduce finalmente a recordar quiénes somos realmente. Jacobo lo decía de manera hermosa: no todos necesitan saber al mismo tiempo, pero todos, tarde o temprano, recordarán. También nos enseñó a honrar nuestra verdad personal, porque no hay una sola manera correcta de percibir el misterio, ni una única forma de conectarse con el todo. Lo que para uno es una revelación, para otro puede ser solo ruido, y eso está bien. Así como el universo se expresa en millones de formas, también la conciencia humana tiene millones de caminos. No hay un despertar igual a otro. Por eso es vital no juzgar nuestro propio ritmo ni compararnos con el de los demás. Respetar tu proceso significa escucharte. Significa aceptar que hoy quizás no entiendes todo, pero que no necesitas entenderlo todo para empezar a caminar. Significa permitirte abrir una página de tu propia vida sin miedo, aunque aún no sepas qué viene después. Porque despertar no es un destino al que se llega de un salto, sino un viaje lento, misterioso y profundamente íntimo. Y lo mismo aplica a los demás. Respetar el proceso de quienes te rodean es confiar en que cada uno está viviendo exactamente las experiencias que necesita vivir para descubrir su verdad. Obligar a alguien a ver lo que no está listo para ver solo genera resistencia y sufrimiento. Por eso Jacobo guardó su libro. Por eso cuidó su mensaje, porque comprendía que la verdad más grande no se enseña, se inspira, se vive y se revela en el corazón de cada ser cuando llega su momento. Hoy, al escuchar estas palabras, pregúntate: ¿estoy respetando mi propio proceso? ¿Estoy confiando en el tiempo de mi alma? ¿Estoy honrando la verdad única que vive en mí? Cuando logras hacerlo, cuando te das el permiso de ser paciente contigo mismo y con los demás, descubres lo más importante, que el universo no se equivoca con los tiempos. Todo llega cuando debe llegar. La semilla ya está plantada. Solo necesita que la cuides, que la riegues con amor y que le permitas florecer en su propia estación. Y esa paciencia, esa confianza, es en sí misma una forma de sabiduría. A lo largo de su vida y sus investigaciones, Jacobo Greenberg nos dejó algo más valioso que fórmulas o respuestas cerradas. Nos dejó un ejemplo de humildad y responsabilidad ante el misterio. En su libro prohibido, escondido quizá de la mirada del mundo,
Guardó verdades que él mismo comprendía como demasiado poderosas para ser lanzadas a un colectivo aún dormido. Y con ese gesto nos enseñó algo esencial. El conocimiento verdadero no es para impresionar a otros, sino para transformar el corazón de quien lo recibe. Hoy, al acercarnos a su legado, es inevitable sentir la tentación de quererlo todo de golpe. Las respuestas, las técnicas, las revelaciones. Queremos que alguien nos diga qué hacer, cómo despertar, cómo tocar lo invisible con las manos. Pero Jacobo nos recuerda, desde el silencio de sus páginas ocultas, que la conciencia no es un destino al que se llega corriendo, sino un jardín que se cultiva en silencio, con amor y paciencia. La moraleja que queda grabada es simple, pero profunda. Nunca fuerces tu despertar, ni intentes forzar el de los demás. La verdad florece en el alma cuando el alma está preparada para sostenerla. Mientras tanto, cada paso que das, cada pequeña intención de recordar quién eres, cada acto de amor hacia ti y hacia otros, te acerca a esa comprensión mayor que todos anhelamos. Si algo podemos aprender de la historia de Jacobo, es que no hay que temerle al proceso ni a los tiempos del universo. Tu despertar no es tarde, no es pequeño, no es menos que el de nadie más. Cada uno de nosotros está exactamente donde necesita estar en este momento, y cada quien guarda dentro su propio libro prohibido, lleno de memorias del todo, esperando el instante justo para ser abierto. Así que cuida tu jardín interior, ámate en cada etapa de tu camino y recuerda, cuando estés listo para recibir una verdad más grande, la vida misma se encargará de traértela, no antes, no después, exactamente cuando tu alma pueda verla con claridad y gratitud. Al final, el verdadero despertar no es conocer un secreto más, sino comprender que nunca estuviste separado de la verdad, que el todo siempre estuvo aquí, latiendo en ti, esperando a que volvieras los ojos hacia adentro. No corras, no te compares, solo confía y sigue caminando, porque quien respeta su propio proceso, quien honra su propio ritmo, ya está despierto en lo más profundo. Y quizá ese sea el mensaje más importante que Grinberg quiso dejarnos, aunque nunca lo dijera en voz alta. Gracias por haberte quedado hasta aquí. No todos tienen la valentía de asomarse a las preguntas incómodas, de mirar hacia adentro y sentir lo que realmente habita en su corazón. Hoy, quizá este mensaje haya sembrado algo en ti. Una duda, una esperanza, una chispa de memoria sobre quién eres realmente y sobre el poder inmenso que ya vive en tu interior. Recuerda siempre, no hay verdades prohibidas para quien está listo para recibirlas. No hay caminos equivocados para quien camina con el corazón abierto. Y no hay despertar pequeño cuando se da con sinceridad. Así que hoy, mientras apagas la pantalla y regresas a tu vida cotidiana, llévate esto contigo. Respeta tu proceso. Honra tu ritmo. Confía en que la vida te entregará las respuestas y las experiencias exactas que tu alma necesita para florecer. No busques fuera lo que siempre ha estado dentro, porque el verdadero libro, el más sagrado y poderoso, está escrito en tu propia conciencia, esperando a que te animes a leerlo, página por página, con amor y sin miedo. Que la luz del todo te acompañe en cada paso y que nunca olvides, ya eres parte del misterio, ya eres parte de la verdad. Gracias por ser, por escuchar, por recordar. Hasta pronto.